Luego de haber estudiado entonces las dos acciones constitucionales que teníamos como propósito en este módulo, la acción de incumplimiento y la acción por incumplimiento, podemos concluir ciertamente que la acción de incumplimiento ha tenido varios desarrollos. El primero, el relativo a que en materia de acciones logradas contra instituciones públicas, existe la regla que ha iniciado, como lo hemos estudiado desde la sentencia 11-16-CCC en adelante. La cuantificación del monto económico se lo realiza a través del Tribunal Contencioso Administrativo. Y esto es así porque para el parlamentario ecuatoriano, al ser erario público, ¿quién más sino el juez de la administración deberá cuidar del mismo y cuantificar debidamente? Han existido varias discusiones sobre este punto, precisamente porque no se ha logrado entender la agilidad de la cuantificación de la reparación material dentro de una garantía jurisdiccional si es que se somete a un proceso. Por eso hemos visto que la Corte Constitucional se ha esforzado a que el Tribunal Contencioso Administrativo haga un trámite sumarísimo. En fin, ha logrado determinar que un determinado perito sea rápidamente determinado, que no exista un procedimiento de fondo, que no exista posibilidad de apelación y casi de extraordinaria protección, salvo las particularidades, digamos, de algún error o vicio del debido proceso en esta sustanciación de la cuantificación en el Tribunal Contencioso Administrativo. También hemos visto cómo la acción de incumplimiento al inicio ha permitido corregir antinomias jurisdiccionales y que luego la Corte Constitucional ha sido muy mesurada, digamos, para verificar cuándo una decisión judicial ejecutada versus otra se contraponen y cómo es el procedimiento para que la Corte Constitucional la resuelva. Y finalmente, hemos logrado entender también que una acción de incumplimiento es de última ratio. Quien tiene la facultad de ejecutar lo decidido en una sentencia son los jueces precisamente de primer nivel. Y salvo que ellos hayan incurrido en una omisión para el cumplimiento o que no contestaren a la parte, pueden solicitar un informe que tendrá que responderlo en 7 días para luego sí acudir a la Corte Constitucional. Solo si el juez no contestase ese informe, podremos también acudir a la Corte Constitucional. Por lo que una acción de incumplimiento no es directamente activada ante la Corte Constitucional, sino que se lo logra solo cuando los jueces de instancia llegan a incumplir su deber de cumplimiento total o que la parte considere que existe algún punto que no ha sido cumplido y que a pesar de que el juez considera que sí ha sido cumplido, la parte sigue siendo insatisfecha y, digamos, solo por excepción la Corte Constitucional podría activarse en ese sentido. Precisamente, culminando con esta garantía, la Corte Constitucional se consolida en un organismo de excepción de cierre de una sentencia constitucional, no solo de las que ella ha emitido, sino también de las que emiten las juezas y jueces a nivel nacional. Eso sería entonces lo que hemos aprendido en este módulo, además, digamos, de cada dimensión de la acción de incumplimiento y cómo la Corte Constitucional se relaciona tanto en su ámbito de seguimiento de cumplimientos de decisiones con esta misma acción a propósito de sus propias decisiones y las de los jueces. Y por último, hemos aprendido sobre la acción por incumplimiento y cómo la Corte Constitucional ha dialogado en un primer momento con las instancias internacionales reconociendo que se entiende por instrumento internacional, que básicamente serían los dictámenes y las sentencias constitucionales, perdón, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivadas de tratados internacionales, y allí, para esta acción, los tratados internacionales son los instrumentos internacionales, no los de soft law, sino los de hard law, como hemos visto, y por otro lado, habría una excepción, que serían las medidas cautelares y los informes de los grupos de trabajo de la OIT, que a pesar de que no se consolidan sentencias o dictámenes, también la Corte los ha considerado como vinculantes precisamente por
los dos principios de buena fe y pacta sunt servanda que están recogidos en nuestra Constitución, sobre todo en el artículo 11 de la misma. Y entonces así, hasta el día de hoy, se ha desarrollado esta primera parte de la acción por incumplimiento por parte de la Corte. Podemos presentar acciones por incumplimiento ante estos documentos, a estos informes y sentencias internacionales en materia de derechos humanos cuando, a pesar de un requerimiento previo, el Estado no las ha cumplido. Y por otro lado, cuando, y con esto finalizo, las normas del ordenamiento jurídico que tengan las características de ser claras, expresas y exigibles, es decir, que una norma establezca a manera de una obligación civil, acreedor, deudor y obligación, quién debe hacer, quién debe acatar y cuál es la obligación que debe ser cumplida, y que esta norma no dependa de otra para ser cumplida, es decir, que sea solita, el artículo tal cual, no dependa de otro artículo, y que además haya sido ya de plazo vencido, es decir, que ha debido cumplirse y no se ha cumplido. Con un requerimiento previo que no ha sido atendido, uno presentaría una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional, siempre que las vías ordinarias, que hay que justificar como lo hemos visto, no sean las más idóneas para tal efecto. Entonces, así cerramos el corolario de las dos acciones constitucionales a fin de que ustedes puedan implementarlas en su litigio cotidiano, así como en los análisis jurídicos que ustedes puedan llegar a realizar, no solo en materia de derechos humanos, sino también en el cumplimiento de normas infraconstitucionales, siempre atados a la visión de derechos fundamentales, porque como no puede ser de otra manera, estas acciones se han concebido para la tutela de los fundamentos y los preceptos constitucionales. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y lo aprovechen en cada momento de su vida profesional y personal.